Hola amigos, antes de comenzar, este video es sobre la marca Lee. Por favor, no confundir con la marca de ropa Lee Cooper. De esta marca también ya hemos hecho un video, así que suscríbete para recibir las notificaciones. Ahora sí, comenzamos. Harry David Lee nació el 9 de diciembre de 1849 en Vermont, Estados Unidos. En el año 1889, junto a 4 socios, fundó una compañía en Kansas. La empresa se dedicaba a comprar productos comestibles y básicos. Los empaquetaban bajo la marca Lee y luego los distribuían a tiendas de minoristas. Así llegaron al año 1912, luego de 63 años de experiencia en el negocio de la distribución. Reconocen que había una gran oportunidad de negocio en el sector de ropa de trabajo, por lo que decidieron diversificar el mercado y crearon una fábrica para producir pantalones y chaquetas de jeans. El éxito fue tan rápido que provocó un cambio casi inmediato del enfoque de la empresa, pasando de ser un distribuidor mayorista de comestibles y productos secos a un gigante en la fabricación de prendas de vestir. Los carros en esos años no eran tan confiables como lo son hoy en día, ya que a los conductores les tocaba tener conocimientos en mecánica. Es decir, a menudo se veían hombres debajo de un carro ensuciando su ropa diaria, arreglando las fallas de sus vehículos, lo que inspiró que en el año 1913 la empresa creara una prenda de vestir de una sola pieza, conocida como el Lee Union Alls, diseñada para proteger la ropa tanto por debajo como por encima de la cintura, lo que en varios países conocemos hoy como la braga para mecánicos. Al año siguiente, Lee registró el término Union Alls en la Oficina de Patentes de Estados Unidos y lo añadió a su línea de productos. En sus anuncios, la empresa apuntaba que en los siguientes 2 años, cada estadounidense con vehículo tendría un Lee Union Alls debajo del asiento del piloto. Entre 1915 y 1919, la empresa aumentó sus capacidades de fabricación. Abrieron nuevas fábricas en Kansas, Missouri, Indiana, Trenton, Nueva Jersey y Minnesota. Todas estas fábricas de Lee se centraron en producir exclusivamente los Lee Union Alls para satisfacer la demanda. A finales de 1919, mudan su sede principal a la ciudad de Missouri, donde abren una nueva sede en un edificio de 9 pisos. En el año 1921 crean uno de los primeros íconos publicitarios de la época. Se trataba de un muñeco llamado Body Lee. Se lanzó para promocionar los overalls Lee. Durante los siguientes 40 años, este personaje ayudó a introducir nuevos productos de la marca. Fue un éxito promocional en ferias y tiendas. Se fabricaron primero en plástico compuesto y luego en plástico moldeado. El Body Lee se descontinuó en 1960 porque sus materiales de construcción pasaron a estar en la lista de productos regulados por el gobierno de Estados Unidos, aunque afortunadamente no fue el fin, ya que en 1998 Body Lee regresó para estar unos años más, pero ahora en campañas dirigidas a hombres entre 17 y 22 años, presentándose en los anuncios como el hombre de acción, ahora como una figura heroica que sobrevivía a todo tipo de desastres, lo que hacía que sus coprotagonistas humanos se maravillaran de la durabilidad de sus pantalones jeans. La empresa Lee retiró oficialmente a Body Lee en el 2006 y hoy día son piezas de colección. Para el año 1921 hicieron una consulta a sus propios trabajadores, a vaqueros y jinetes de rodeo, con la idea de lanzar un producto de mayor utilidad y demanda. Así diseñaron los Lee con cintura vaquera, conocidos como el modelo Lee 101. Entre sus mejoras están ajustes y acabados para satisfacer necesidades específicas, una tela más gruesa y resistente,
Los remaches de cobre se reemplazaron por costuras antirrayaduras para reforzar los bolsillos traseros y proteger las sillas de montar. Una de las posesiones más preciadas de los vaqueros. Estos pantalones vaqueros Lee se conocieron posteriormente como los Lee Riders. También en el año 1925, en colaboración con la fábrica de Canton Cotton Mill en Georgia, Lee desarrolló un denim más resistente y azul para uso laboral y de estilo western duradero. Esta nueva tela vaquera de 325 gramos se fabricó retorciendo el hilo con mayor fuerza que antes, diseño que le permitió ser más resistente a enganches, rasgaduras o desgarros, siendo a la vez más flexibles y cómodos. En 1931, Lee cambió el nombre a Gelt Denim. En el año 1927, Lee fue de los primeros fabricantes de prendas de vestir en utilizar un cierre sin ganchos en pantalones jeans, monos y overoles. Organizaron un concurso nacional para bautizar sus nuevos productos, quedando como ganador el nombre Wetsuit, basado en el sonido que emite. Los anuncios con la superestrella Beirut y otras celebridades famosas contribuyeron a que el Wetsuit se popularizara de inmediato. En la década de los años 1930, los anuncios publicitarios iban dirigidos a enaltecer los trabajadores que usaban productos Lee en plantas de fabricación de costa a costa, desde el acero y la automoción hasta el ferrocarril y la aviación, lo cual dio origen al eslogan de Lee: los vaqueros que construyeron Estados Unidos. En 1937, Lee se convirtió en el mayor fabricante de ropa de trabajo de Estados Unidos, con récord en ventas de $6.4 millones. Para el año 1939, los jeans Denim Gel fueron sometidos a pruebas de resistencia en una campaña llamada Créalo o no, para demostrar la constante dedicación de Lee a la calidad y durabilidad. En la publicidad decía que los jeans fueron capaces de resistir 166.334 pisadas sin dañarse. En otra prueba, los botones mantuvieron su forma tras ser planchados por una aplanadora de 5 toneladas. Y también la tela vaquera sobrevivió a un arrastre de 42 kilómetros sobre piso de hormigón sin tratar. Y un hombre se paró en los bolsillos de un jean Lee usado por otra persona y las costuras se mantuvieron firmes. Bueno, eso es lo que decía la publicidad. A mí no me consta. En el año 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, la marca fabricó camisas, pantalones y trajes de vuelo para el ejército de los Estados Unidos. En 1945 se introdujo por primera vez el parche de cuero Lee y al año siguiente, con los nuevos 101 Lee Riders, presentaron su famosa costura decorativa Lacy S, que podemos apreciar aún hoy día en los bolsillos traseros. Para el año 1947 llegan al mercado los Lady Lee Riders. La marca los presenta como los auténticos pantalones vaqueros con bragueta de botones sanforizados de tejido grueso de 8 onzas. Por cierto, Sanforizado es un tratamiento industrial que se le hace a la tela de algodón para evitar que se encoja al lavarse. Estos pantalones son fabricados con la misma bragueta de botones y 5 bolsillos que los riders para hombres, pero con la diferencia de tener un corte de cintura más ajustado y de caderas más amplias para adaptarse a la figura femenina. En el año 1952, la marca dedicó 364 horas de trabajo en coser una camisa y pantalones para la figura humana de 15.8 metros llamada el Big Tex. Son los pantalones Lee Riders más grandes jamás fabricados. Requirieron 91 metros de mezclilla o denim y 5.500 metros de hilo. En el año 1954 se inicia una guerra con otras marcas de jeans, principalmente con la marca Levi's. Lograron mostrarse en las películas de Hollywood, en especial las del lejano oeste. Así tenemos que estrellas de cine como Marlon Brando los usaron en la película
película Salvaje de 1953 y James Dean en Al Este del Edén y Rebelde sin Causa de 1955, convirtiendo a los jeans en un símbolo de la juventud estadounidense, impulsando las ventas rápidamente. En el año 1958, Lee ofrece los primeros jeans y chaquetas elegantes, ideales para los deportistas y aficionados, tanto para el campo, el trabajo o la equitación. Para el año 1962, la marca dirige su enfoque en las necesidades de los estudiantes de secundaria y universitarios, garantizando calidad, larga duración y un precio excepcional. Ya en el año 1970, Lee se une a la moda disco y sus pantalones vaqueros vinieron acampanados con variedades de colores. En 1972 dan un paso hacia el mundo empresarial ofreciendo una alternativa más casual al atuendo de oficina tradicional. Era conocido como el traje de ocio, que ofrecía al consumidor una prenda de corte ajustado y estilo apropiado, confeccionada con la mejor tela. Este era lavable en seco o a máquina, con una larga duración y con precio aproximado de $8, que en la actualidad representan unos $62. Y seguimos en la década de los años 70, en este caso en el año 1977, donde presentan un diseño de mezclilla con bordado que se convirtió en un éxito de moda, conocidos como Freeway Jeans. Tuvieron como imagen de la campaña a la supermodelo Shelly Hack, quien luego protagonizó la serie de televisión Los Ángeles de Charlie. Ahora, en el año 1982, la marca lanza un nuevo lema: Lee, la marca que se adapta. Las prendas venían en varios cortes y tejidos nuevos para mujer, en especial los llamados London Rider, con cortes más amplios y un tejido de mezclilla elástico de alta calidad. Dicho modelo posicionó a la empresa como el fabricante de vaqueros para mujer más vendido de Estados Unidos. En la década de los 80, aparecer en la portada de una gran revista era todo un logro empresarial, y la marca Lee lo logró en el año 1984, cuando la estrella del rock Bruce Springsteen aparece con una chaqueta de jean de la marca en la revista Rolling Stone. Para el año 1993, la línea de ropa Ryder se convirtió en una marca independiente de ropa informal, diseñada específicamente para un mercado masivo, y comienza a estar disponible en Walmart y en Kmart. En el año 1996, Lee creó su Día Nacional del Denim para la toma de conciencia sobre la importancia de la investigación del cáncer de mama. Esto resultó de un esfuerzo para despertar el interés no solo de las personas que decidieron participar, sino que involucraron a consumidores y a sus empleados, quienes donaban $5 a cambio de usar jeans Lee para ir a trabajar. De 1996 a 2015, la campaña recaudó más de $98 millones. Entre los beneficiarios se encontraban la Fundación contra el Cáncer de Mama, Susan Komen, los programas de cáncer de la mujer de la Fundación de la Industria del Entretenimiento y la Sociedad Americana del Cáncer. Aunque no lo crean, también en el año 1996, la empresa lanza la página web www.lee.com, donde ahora los consumidores podían comprar en línea sus jeans favoritos. En el año 1997, Lee presenta la línea Lee Pipes. Se trata de pantalones jeans de estilo y ajuste para niños que disfrutan de los deportes extremos, con piernas muy anchas para facilitar el movimiento, bolsillos profundos y costuras en contraste con siluetas exageradas. Para el año 2016, Lee comenzó a promocionar su fabricación elástica en denim para hombres. Algo que particularmente no nos gusta.
La confección de mezclilla o jeans elástica combinada con una cintura oculta catapultó rápidamente a los Lee Extreme Motion como el modelo de más rápido crecimiento en 2018. Para el año 2017 hay un resurgir de la moda vintage, por lo que Lee presenta una colección denim especializada e inspirada en modelos antiguos, pero con un estilo moderno. En el año 2019, después de más de 130 años, la sede de Lee se trasladó de Kansas a Carolina del Norte. Actualmente la marca Lee, al igual que la mayoría de las marcas de ropa de tela de jeans, tiene líneas de ropa para mujeres, niños, deportiva y casual, donde utilizan diversos materiales como los que podemos ver en pantalla. Pero eso es tema para otro video. Hoy en día, unos jeans Lee clásicos para hombres se pueden comprar a partir de los $26.97 y para mujer en $29.99. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Por favor, recuerda suscribirte a este canal que es gratis, dale like y compártelo con tus amigos. ¿Está claro? ¡Sí, mi sargento!